Señor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros hoy viernes, aunque siempre estás. No es que hay día preferido para ti. Ahí está el día del Señor, el día que escogemos en la iglesia para reunirnos contigo, recordarte, alabar tu obra, fortalecernos en la unidad y en el amor contigo, Señor, disfrutarte, pero eso no quita que fuera los otros días, fuera del templo, estamos gozando de tu presencia a través del Espíritu Santo que hemos recibido por nuestra fe en Jesucristo. Un don que tú diste no porque lo merecíamos, sino porque lo necesitamos. Y esto también es importante, Señor, que nos lleve a meditar. Las cosas que tenemos de ti no son porque las merecemos, sino porque las necesitamos. Cuando entendemos que no las merecemos, eso nos despierta mucha gratitud porque recibo mucho de ti, aunque no lo merezco. Pero cuando además de eso comprendo que recibo de ti porque lo necesito, entonces yo atesoro. Agradezco y atesoro, porque tal vez vamos a poner en otro panorama, en otro escenario, un escenario humano, donde un padre le da al hijo algo que no merece, el hijo lo agradece, pero si no lo necesita, no lo va a retener tanto. Tal vez un hijo no necesita un automóvil, pero y tampoco lo merece. El padre se lo da, pero como no lo necesita, no lo va a usar, no lo va a utilizar. Lo va a tener de repente en un sitio bajo el sol o cuidado por gratitud, pero no le va a dar el verdadero uso. Y no se activa el beneficio de eso porque aunque no se merecía, tampoco no se contempló que no se necesitaba. En este sentido, tú eres completo. Completo en misericordia porque muchas cosas que no merecemos nos las das. De hecho, la vida eterna nos la diste en el momento que menos la merecíamos porque atrapados en el pecado, esclavizados en el pecado, Señor, tú nos viste y nos diste salvación. Porque creímos que realmente necesitábamos esa salvación porque reconocíamos que estábamos mal, que la condenación era el destino lógico resultante de nuestra vida separada de ti, de la verdad, de la bondad, de la justicia. Y en ese momento, sin merecernos, nos diste, por gracia, la vida eterna. Ahora, ¿por qué no la diste? Porque la necesitamos. Porque lo contrario que es la condenación es terrible, Señor. Así, ¿cuántas cosas tú nos has dado? Una palabra que es inmensa, perfecta para mentes que no merecen retener algo así, pero que necesitan tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque por tu misericordia incluso hay castigos que no han tenido todavía las repercusiones totales que pudieran tener porque tú has extendido tu brazo por tu misericordia, pero también por lo cual tenemos que aprender. Si por tu misericordia no hemos sufrido todas las consecuencias, hemos sufrido, pero no todo lo que podría pasarnos, entonces, Señor, reconocemos que inmerecidamente tú nos ayudaste y necesitábamos, Señor, necesitábamos esa ayuda, pero también necesitamos comprender qué hemos recibido de ti. Señor, si esto lo digo es porque tú lo has puesto en mi mente, no porque yo lo entienda así naturalmente y porque esta oración era necesaria hoy. Porque alguien que está escuchando esto en directo o que lo está escuchando luego en video en YouTube, Señor, necesita escuchar que de ti viene lo inmerecido para nosotros y lo necesario también para nosotros, para que entonces agradezcamos esa gracia que nos da lo que no habíamos ganado, pero que necesitábamos y lo atesoremos, lo guardemos y lo pongamos en práctica cuando es una instrucción, cuando es una nueva vida que tú nos determinas que debemos vivir. Señor, gracias por esta palabra que incluso has dado en medio de la oración, pero también la que nos das en medio de la reflexión que nos regalas hoy. En nombre de Cristo Jesús, damos gracias por la palabra. Sabemos que será buena porque es tuya, Señor. Guíanos para humildemente no salirnos de ella y por el contrario, honrarla apegados a la verdad. En nombre de Cristo Jesús, bendecimos la palabra que hoy nos das. Amén. Amén y buenos días a todos los que están conectados. Y el tema de hoy es muy especial
para que sea continuo. Hay algo que el Señor me ha estado hablando y es, sé instantáneo y permanente. Instantáneo en obedecerme y permanentemente obedecen. Esa es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Instantáneos para hacer lo de Dios, pero desde el momento que arranco a hacer lo que Dios dice, no dejar de hacerlo. Instantáneos y permanentes. Esto hasta podríamos ponerlo como estilo de vida, hasta podríamos ponerlo como un sticker ahí en algún lugar, una nota en la pared, en la nevera. Ser instantáneos y permanentes con respecto a la palabra de Dios, a su instrucción. Y el tema de hoy nos llama a ser instantáneos en obedecerlo y permanentes en hacerlo todos los días. Se llama esta meditación ayudar a otros es amar a Dios. Repito, ayudar a otros es amar a Dios. Vamos a Gálatas 6. Vamos a tener Gálatas como el pilar, aunque saltaremos luego para un versículo de Romanos 13 y después vamos a otras palabras de Jesús en los evangelios, pero nuestro pilar va a ser Gálatas 6. Dice Gálatas 6, el versículo 2, lo siguiente: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es que es llevando las cargas a los otros, ayudando a los otros, yo cumplo la ley de Cristo. Se lo dijo Pablo solamente a los Gálatas, no, se lo dijo a los romanos también en 13:10. Romanos 13:10 lo dijo complementando este principio. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y cómo no hago mal al prójimo? Sino dañándolo. Es verdad, no le daño, porque ahí él estaba hablando de no matar, en Romanos 13 ya venía el antecedente de no matar, no fornicar, no robar, no hacerle daño a las personas. Pero evidentemente se hace mal cuando se hace mal, o sea, dicho así, se hace mal cuando se le hace el mal a la gente, pero también el mal cuando no se le hace el bien necesario. Y cuando yo no sobrellevo la carga de los otros, no le ayudo, estoy haciéndole mal a las personas, sabiendo que tienen necesidades y que yo puedo poner mi parte. No es quitarle la carga y decir, usted siente si no haga nada. No, no es eso. Es ayudar, porque de hecho, en la palabra de Dios para todos, Gálatas 2 dice, ayúdense cuando se encuentran en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Más bien es, estás haciendo algo, déjame colaborarte. ¿Qué necesitas? Tienes dos manos, pero necesitas cuatro. Bueno, las tuyas, las más las mías, son las cuatro manos que tú necesitas para esta obra. Tampoco es decir, bueno, necesitas cuatro manos, no, quítate, no hagas nada y yo lo hago todo, porque eso no es ayudarle. De hecho, eso es fomentarle una actitud poco responsable y que no le va a enseñar a la persona, o que no va a permitir que la persona sea enseñada lo que está haciendo. Es más, cuando hacemos al lado de las personas, tienen la oportunidad de ver cómo se hace. Entonces yo le digo al prójimo, ven, yo te voy a ayudar. Mira, es más, te voy a ayudar de dos maneras, haciendo lo que no puedes y lo que estás haciendo, mira, que con mi experiencia te puedo enseñar cómo hacerlo mejor. Y sigue contando conmigo. Bien, ahora volvamos a la Reina Valera porque había hecho esta analogía, no, para analogía, no, había hecho esta lectura paralela, no es analogía, era lectura paralela entre la versión de la Reina Valera 1960 y la palabra de Dios para todos de Gálatas 6. Vamos nuevamente a la versión 1960, Reina Valera 1960, el versículo 3. Porque, ajá, y aquí saben por qué a veces no ayudamos. ¿Por qué no ayudamos? Porque el versículo 3 aclara que hay una condición en nuestro corazón de Gálatas 6 que es negativa, que es desagradable a Dios. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque a veces no ayudamos porque yo me creo algo, algo que yo no puedo tocar el suelo, no puedo rebajarme a estas cosas. Es más, la nueva traducción viviente lo dice de esta manera, el versículo 3 de Gálatas 6. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Así lo dice esta traducción. Lo repito, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. A mí algo que me gusta es que el vivir, por ejemplo, vamos a poner un caso, eh, lo más cercano que me ocurre soy yo mismo, que como yo estoy acá, es a la iglesia, es el lugar donde resido también y aquí está mi familia. Estoy en el oratorio, estoy haciendo temas, estoy
orando, estoy alabando, estoy ministrando al Señor, pero salgo y se me da la preciosa oportunidad de hacer cosas como, ve y cómprame algo, por favor. Yo, ya que vas a salir, ayúdame en esto. Ayúdame con la mesita que hay que levantarla. ¿Y qué puedo decir yo equivocadamente? Disculpe, yo soy el pastor, yo no puedo hacer algo como eso. Mis manos son santas para elevarlas al Señor, no para cargar cosas. Eso es completamente errado. Y por eso me gusta mucho de vivir en un templo donde igual ministro, donde igual le sirvo al Señor, oro, adoro, y con estas manos que levanto al Señor también trapeo, friego pisos, limpio paredes. A veces solo, a veces con otras personas, ayudando a otras personas. Así que él no puede hacer esto porque tú sabes quién soy yo, es según el Señor, y él no lo dice, y si el Señor es verdadero lo que dice, es engañarse a uno mismo, no somos tan importantes. Y recuerden que el Señor Jesucristo dio testimonio tan grande de no sentirse el más importante cuando lavó los pies a sus discípulos. Estábamos en Gálatas 6 y vamos a permanecer ahí. Ahora estábamos leyendo la versión Reina Valera, pero si tienen otras versiones paralelas, como he hecho yo aquí, que ya recorrió a la palabra de Dios para todos y nueva traducción viviente, perfectamente válido. Vamos a partir del versículo 4 de Gálatas 6. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Así que conforme a esta palabra, conforme a lo que el Señor nos está diciendo aquí, ¿de qué nos gloriamos? ¿De qué nos jactamos? No, más bien, en vez de andar jactándonos, evaluemos nuestros propios actos, evaluemos nuestras acciones. Y si me gusta lo que hago, sirviendo a los demás, no es para presumirlo, no es para compararme con los demás, porque ese es también un error. Yo puedo ayudar a los demás comparándome con los demás, porque yo sí ayudo, lo que ustedes no. Eso no agrada a Dios porque ahí hay jactancia. Yo sí ayudo y en mi corazón, porque sí puede haber el dolor y en esto no estamos fallando, sí. Yo veo que estoy haciendo y los demás no hacen. Pero en lugar de reprochar, de caer en vanidades, humillémonos delante de Dios y digamos, Señor, y con gusto estoy cumpliendo tu ley porque tú dices que el principio, amar al enemigo, amar a todos, Señor, perdón, amar a todos, incluso al enemigo, por supuesto, es cumplir la ley de Dios, no causarle mal al prójimo, es la ley de Dios. Ayudar, llevar sus cargas es cumplir la ley de Cristo, ¿cierto? Y eso me alegra, estoy cumpliendo de contigo, pero me duele que otros no lo están haciendo, no están viviendo la ley de Cristo porque se encierran en sus propias necesidades, porque se sienten más o porque que están disfrazando su pereza, lo que sea, y lo llevo a oración. Lo llevo a esa súplica, Señor, cámbiales el corazón. No se puede estar perdiendo el beneficio de vivir tu ley, es ser útiles, ser trascendentales, el incluso aprender por medio de ayudar a otros, porque cuántas cosas he aprendido ayudando a otros. Es más, ha pasado algo muy curioso, que más de una ocasión he ayudado a alguien en algo que yo sé, pero viendo a la otra persona también tiene sus maneras y va mejorando, va puliendo mis procesos. Voy aprendiendo a hacer mejor las cosas viendo a los que ayudo, porque ellos también en su momento hacen. Por eso que también cuando ayudo, debo dejar que los otros hagan, porque así no patrocino eh, una negligencia, una pereza que no ayuda, sino que también al mismo tiempo tengo la oportunidad humildemente de aprender de esas personas. Habíamos leído el versículo 4 y nos dejaba esta tarea y el versículo 5. Ahora, esto no nos lleva solamente a la parte manual, a la parte física, a la parte tecnológica, mental, si es que vamos a ayudar a las personas en usar una computadora, por ejemplo. También nos lleva a lo espiritual. Y aquí vamos a confrontarnos con nosotros mismos. Dice el versículo 6: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Bien, aquí qué quiere decir también, si nosotros somos instruidos por la palabra de Dios,
O como dice la palabra de Dios para todos, la otra versión, el que está aprendiendo el mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con, con el que le está enseñando. Es cuando la palabra de Dios no se queda para mí nada más. Hay dos instancias. Aquí dice que debo compartir lo que tiene con el que le está enseñando. Una que es la gratitud, poniendo en práctica, porque si yo estoy aprendiendo la palabra de Dios y le estoy ayudando al que me da, por ejemplo, el vaso de agua, por lo menos, el estar cómodo, siéntese, esté bien, ¿en qué le puedo ayudar? Está poniendo, al mismo tiempo que está aprendiendo el mensaje de Dios, está poniendo en práctica la ley de Cristo, que es sobrellevar las cargas de los otros, porque el que le está enseñando tiene sus cargas y teniendo sus cargas quiere cargar las suyas, enseñándole, corrigiéndole, restaurándole. Así pone en práctica esa palabra. Pero aquí yo quiero agregar algo también. Si estoy aprendiendo el mensaje de Dios, ¿cómo yo le comparto al que me enseña? Esto también, porque tal vez yo digo, no, yo me porto bien con el que me enseña, porque cuando llega yo le doy agua, le doy comida, le hago que se sienta cómodo, que se refresque, pero ¿sabe qué necesita el que enseña la palabra? Ver el resultado de esa palabra. Y una de las cosas que yo le puedo compartir, si a mí me están enseñando la palabra, es el testimonio. Decirle, recuerda lo que me enseñó la semana pasada, le comparto para alentarlo, para quitarle la carga, porque quien enseña tiene la carga de que la gente a veces no cambia, no progresa. Le quiero quitar la carga. Mire lo que hice. Una ocasión lo hice con quien me estaba dando el curso de formación que me dio un tema que era el perdón. Tenía que perdonar. Me habló del perdón con todos los versículos necesarios para que comprendiera que yo tenía que perdonar y también pedir perdón. Y lo que más me impactó es que yo tenía que pedir perdón a mucha gente. Estaba en mis pininos en la vida espiritual. Y la siguiente ocasión que lo vi para la clase, cómo también alimenté a esta persona, le dije, oiga, esta clase, le dije con humor, ¿no? Esta clase me salió cara. Me preguntó por qué, porque me gasté un montón de minutos de celular, como no tenía computadora en los tiempos de que uno iba mucho a los cibercafés. Tuve que pagar un par de horas en cibercafé para escribirle a personas que no podía contactar ya presencialmente y a otras sí y a otras sí les hablé cara a cara para pedirle perdón. Esa era una forma en que también yo estaba sobrellevando la carga de que me enseña, porque si el que me enseña quiere el bien para mí, no dude que se preocupe. Y a veces, qué bonito darle el testimonio. Es más, aspiremos a esto, al que nos está enseñando la palabra de Dios, mostrémosle que esa palabra tiene efecto. El vaso de agua es importante, el emparedado, el café o lo que sea, sí, son detalles muy bonitos, pero sabe que quien enseña, normalmente quien enseña con el amor de Cristo en su corazón, la mejor vianda que le podemos dar es decir, lo que usted me enseñó me sirvió. En lo que usted me enseñó, yo cambié. Porque por otro lado, una de las mejores experiencias que yo tuve en mi vida fue cuando una ocasión le dije a un hombre, usted perdone a su padre porque me mostró que tenía resentimiento a su padre. Y era un hombre extremadamente duro. Y escuchó, en silencio escuchó, después se fue. Y a la siguiente semana llegó con el rostro completamente transformado porque subió hasta una montaña muy lejos a buscar a su padre, que era campesino. Le pidió perdón, lo perdonó, hubo el perdón, se te pido perdón, pero también te perdono. Lloraron juntos y su rostro cambió para siempre. Su rostro se despejó de toda amargura, toda esa bruma se le fue y fue otra persona. Miren, esa persona no me tuvo que llevar ni pastelitos, ni frappuccino, ni nada. Lo que hizo fue decirme, tuvo importancia, fue importante. Y por eso el que enseña la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esa es la cosa buena que yo creo que destaquemos. De nada vale si que haga banquetes para la persona que le enseña la palabra, si no le da el alimento de ver la palabra cumplida. Ese aliento, más que alimento, aliento de ver la palabra cumplida. Aquí dice el Señor más adelante en el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu segará vida eterna.
No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. De esta manera también nos dicen, ¿qué estás sembrando? En tu egoísmo, en tu apatía, en tu pereza, al no querer ayudar a los demás, no lo hagas. Quiero que me hablen palabras para que me vaya bien a mí y sea prosperado en todas las cosas, aunque si no prospera mi alma, porque ni siquiera siente la gratitud y el ánimo de hacer, no creo que prospere su alma, sino que se está engañando a sí mismo, porque no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Y Él sabe que estamos sembrando en nuestro corazón que cosecharemos, y a veces con la buena palabra no sembramos lo que hemos, o sea, convertimos la semilla de trigo como en cizaña, como un milagro contraproducente. Así que según tengamos, dice el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, a los hermanos en Cristo. ¿Por qué mayormente a los de la familia de la fe? Porque están ahí cerca, porque necesitan nuestro ánimo. Ahora, quiere decir que a otros sí, pero cuidémonos unos a otros, fortalezcámonos, estemos pendientes unos de otros, tengamos amistad unos con otros, porque a veces también, qué pena, pero tenemos amigos fuera de la iglesia, pero dentro solamente saludos, conversaciones de 1 o 2 minutos. Es más, si acaso tenemos conversaciones, son muy breves. Cuando conversamos con los de nuestra iglesia, cuando estamos pendientes de ellos, solo cuando vienen al templo, cuidémonos unos a otros, enterándonos qué necesidades tienen nosotros. Tenemos que hacer esto porque así se cumple la ley de Cristo, pero porque, como dice Mateo 25, haciendo el bien, haciendo lo correcto, atendiendo a los necesitados, estamos sirviéndole al Señor. Y en Mateo 25, estas palabras son bien categóricas. Un desafío. Mateo 25, del 35, vamos a leer Mateo 25, 35 al 36 para concluir. Dice así, Mateo 25. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Ahí cuando te preguntan, ¿pero cuándo hiciste eso? Bueno, cuando lo hiciste con el hambriento, cuando lo hiciste con el sediento, cuando lo hiciste con el forastero, cuando lo hiciste con el desnudo, cuando atendiste al enfermo, cuando diste ánimo y palabra de verdad al que está en la cárcel, lo hiciste por mí. Lo hiciste para mí, lo hiciste en mí. Mire que tan importante es el prójimo desvalido. Cuando Cristo se identifica con esa persona cuando le hacemos el bien. Bueno, vamos a orar entonces dándole gracias al Señor por esta palabra que nos dé una hermosa tarea. Que no sean dos manos haciendo la tarea cuando pueden ser cuatro, la de la persona y la de nosotros. Pero también, cuidado, no sean de que, bueno, eran las dos manos de esa persona y ahora son las dos mías. No, si la persona puede ser, también enséñele, anímelo. Instrúyale, háblele palabra mientras tanto. Y a los que nos enseñan palabra, el mejor alimento que le pueden dar, más que el café o la bebida de jugo, lo que sea, es el testimonio. Animemos a las personas que nos están hablando diciendo, lo que usted me dijo, mire, lo hice y fue bueno. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú hoy nos dices que hacer el bien al prójimo, a la otra persona, a la que tiene necesidad de cumplir tu ley. Que cuando vestía al desnudo, cuando ayudé al forastero, cuando alimenté al hambriento, cuando vi al necesitado y respondí a las necesidades, las verdaderas necesidades que tienen, las que tú me muestras que tiene, que necesita ser suplido, Señor. Estoy haciendo esto por ti, para ti, en ti, Señor, porque nuestro espíritu ahora está siendo alimentado por el Espíritu Santo que recibimos, que reside en nosotros. Y reproducimos tus obras en esos momentos, Señor. Gracias porque este es el precioso estilo de vida que quieres que llevamos. Ayudar a otros, sobrellevar las cargas, amarnos unos a otros, haciendo el mejor bien y es no dejar solas y desamparar a esas personas que están viviendo en angustia y en necesidades. Gracias, Señor, por esta palabra que se debe volver para nosotros instantánea en cumplimiento y permanente en su obediencia. En nombre de Cristo Jesús bendecimos este tiempo. Amén.